Buenas, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos al programa 473 de Hablemos de Banfield. ¿Cómo les va, amigo? ¿Cómo te va, Brian? ¿Todo bien? Todo bien, acá volvemos después de un tiempito. Volvemos. Estuvimos vivos en Instagram, pero volvemos a esta movilidad, a esta de YouTube. Volvemos a lo que veníamos haciendo. A la modalidad youtubera, o no sé cómo se dirá, un tanto oxidado de mi parte, con varias idas y vueltas, complicado entre laburo, cuestiones personales, siempre presente, ¿no? Ahí en equipo, con vos, con Marian, con Juanma, desde el lugar que le toque, también últimamente por laburo muy complicado, pero entre los cuatro siempre tratando de estar presentes desde donde podemos, en redes sociales, saben que siempre nos pueden seguir ahí en @HDBanfield, en Instagram y en Twitter. Hablemos de Banfield en Facebook y acá en YouTube, donde nos están viendo en este momento. Ahora nosotros grabando martes, no, martes, ya no sé ni qué día es hoy, lunes 30, martes 30 de septiembre. Ustedes lo estarán viendo martes, miércoles, jueves, es indistinto. Lo que sí es importante que sepan que es que estamos entre lo que fue el empate contra Unión y lo que será el partido frente a Huracán de la fecha 11, si digo bien, ¿no? Fecha 11, la que viene, Brian. 11, así es, fecha 11 con Huracán, un partido dificilísimo como siempre para Banfield. Huracán siempre nos cuesta, no importa si estamos bien nosotros, si están mal ellos, siempre nos va a costar Huracán, así que ya tenemos que ir preparándonos. Sí, es lo que se vendrá, pero ya tendremos tiempo para repasar lo que se viene. Me gustaría empezar por lo que pasó, ¿no? En lo inmediato, no me voy a ir tan para atrás, no tiene sentido que repasemos partidos anteriores específicamente, por ahí sí a nivel general, cuando tenga que ver con el análisis del presente de este Banfield, pero en lo inmediato, mirando para atrás de reojo, nos quedó el partido contra Unión, ese 0-0 en cancha de Banfield. Yo, a ver, haciendo un análisis rápido y bien general, me sonó a oportunidad desperdiciada, me sonó y me dio la sensación a conformismo, viendo y escuchando la declaración de los protagonistas, y viendo y escuchando y charlando también con los propios hinchas de Banfield. Nosotros teníamos la posibilidad de hablar con varios hinchas y de publicar la voz del hincha en nuestras redes, como siempre estamos acostumbrados a hacer. Y por lo general se vio una sensación de conformismo con el punto. Yo creo que quizás analizando contra quién jugabas, ¿no? Que hoy cuando ves la tabla es el puntero del grupo A, y quizá también analizando de dónde venías, haciendo introspección, ¿no? De dónde venías a nivel futbolístico y a nivel realidad, estadística. Em, pero la verdad es que Unión dio muy poco. Unión no jugó a nada, Unión no pateó el arco, y me parece que es un conformismo, no sé si llamarlo peligroso, pero me parece que este equipo está para más y que este Banfield necesita más. Yo creo que necesitamos no conformarnos con apenas un puntito contra Unión de local. Porque aparte también venías de perder, porque aparte cuando vos mirás el horizonte lejano, necesitas un poco más. Y porque creo que era una buena oportunidad para seguir metido en zona de clasificación y porque eh, el objetivo en el corto plazo de este equipo debe ser clasificar a los playoffs de este clausura 2025, porque clasifican 8 de 15 y porque el equipo ya demostró en fechas anteriores que está para más, que puede dar más. Y me parece que conformarse con un puntito contra Unión de local, sabiendo lo importante que es sumar de a 3 en el Lencho y el déficit que ha sido el sumar de a 3 en el Lencho en el último tiempo, te indica que tenés que conformarte no solo con un puntito contra Unión y que tenés que ir a buscar más. En el final se lo pudo haber quedado. Quiero escucharte a vos, el análisis que haces, Brian. Vos estuviste ahí. eh, y sé que en el final Banfield pudo quedarse con más porque se perdió una o dos chances importantes de quedarse con los 3 puntos, pero la verdad es que el partido fue muy pobre.
El partido dejó muy poco, ninguno de los dos pateó al arco, ninguno de los dos tuvo grandes ambiciones y fue un 0-0 de manual, ¿no? Por lo poco que mostraron los dos. A ver, sí, es como decís vos, comparto, sobre todo la parte del conformismo. Dentro de la cancha y después en las declaraciones se notó un poco el conformismo que tuvieron con este resultado, algo que se contradice con lo que habían dicho después de la derrota con Argentinos. Varios de estos protagonistas hablaban de este partido como una final, porque era una final para Banfield teniendo en cuenta los partidos que se le vienen, que son Huracán de visitante, partido dificilísimo, Racing de local, Independiente Rivadavia de visitante y el clásico. Son 4 partidos definitorios para Banfield que te pueden definir si clasificas o no. Es una zona que está muy peleada, en la que Banfield quedó afuera, está noveno por diferencia de gol nomás, es algo de diferencia de gol, quedó afuera por eso. Y estos partidos que se vienen son todos finales. Esto es partido a partido, pero se notó un conformismo dentro de cancha con este punto. Y más teniendo en cuenta que es en el Lencho, más teniendo en cuenta que vos tenías que ganar, tenías que dar otra imagen muy distinta a la que vimos en Argentinos. Y no se vio algo distinto, se vio algo parecido al primer tiempo con Argentinos, en donde Banfield se acomodaba, tuvo situaciones, pero no las aprovechó, solidez defensiva, que tampoco es que atacó mucho Unión, pero nada, muy conformes con ese empate, es algo para mí un síntoma negativo, para mí tendría que haber sido más autocríticos, porque atacaron poco. Las situaciones que tuvo Banfield fueron centros, donde cabeceó Mendy tibio Mendy, y la última que fue de Lautaro Ríos, que te podría haber dado los 3 puntos que hubiese sido épico, estarías prácticamente puntero peleando ahí. Ya te alejás del objetivo de la Sudamericana cada vez más lejos. Hoy el último que clasifica, que es Huracán con 40 puntos, vos tenés el anual, si no me equivoco, acá está, 28 puntos, es mucha la diferencia, son pocas fechas las que quedan, son 6 partidos. Sé que puede pasar cualquier cosa en 6 partidos, pero para mí ya el objetivo de la Sudamericana queda descartado. La permanencia está prácticamente asegurada, al menos que pase una catástrofe en estas 3 fechas que son Banfield perdiendo los 3 partidos y que San Martín y San Juan gane los 3 partidos y que todos los equipos que tenés en el medio también ganen. Es muy difícil de que Banfield descienda. Puede pasar, sí, es una posibilidad, todavía en lo numérico no está salvado, pero son 9 puntos para mí, viendo lo que es San Martín y San Juan y Aldo Civi, es una diferencia enorme. Y un San Martín y San Juan que se lo empataron sobre el final, que si no, se acercaba Sí. más, ¿eh? La distancia hubiera sido nuevamente 6 puntos, 7 puntos, que de a poco iba a cortar. Por eso también el conformismo con el empate, para mí no hay que quedarnos con ese empate, para mí había que buscar la victoria, había que tratar de sacar más diferencia de gol, que esto también define las clasificatorias para los octavos de final, y me dejó un sabor amargo el empate. Yo sabía que era un 0-0 cantado, que Unión iba a venir a defenderse y esperaba mucho más de Banfield. No, no estuvo a la altura para mí. Para mí no estuvo a la altura, si bien ellos dicen que estuvieron conformes con lo que se hizo dentro de cancha, para mí no, no hay que conformarse con eso, porque este Banfield demostró que está para más, lo demostró con Independiente, lo demostró con Estudiantes, lo demostró con Tigre, está para más Banfield, pero tiene que exigirse desde adentro, tienen que ser ellos los que se den cuenta que están para más, no se tienen que conformar con esto, con estos 9 puntos de distancia, porque recordemos que el año que viene Banfield empieza muy jodido con los promedios, muy jodido. Va a tener a los dos que asciendan por detrás, a Sarmiento y viene Banfield. Y la distancia con Sarmiento creo que son 5 o 6 puntos, no es mucho. Y después te saca 4 el que lo tenés arriba. Entonces, vos tenés que empezar a sumar para el año que viene. Si bien muchos de estos jugadores que están hoy en día no van a estar el año que viene porque están a préstamo hasta fin de año y las opciones de compra que tienen son carísimas, tienen que pensar en el futuro del club. Tienen que comenzar a pensar en que Banfield tiene que permanecer el año que viene también, que es una obligación, Banfield tiene la obligación de quedarse en primera, no el objetivo. El objetivo tiene que ser clasificar a copas internacionales, por lo económico y por lo que significa jugar internacionalmente. La obligación de Banfield todos los Te años voy a es hacer, te permanecer voy a en hacer primera. la gran Fantino. Para. Porque dijiste algo que no solo creo que estoy de acuerdo 100%,
sino que no sé si lo escuché en el mundo Banfield, que tiene que ver con lo de la obligación y el objetivo. ¿Me puedes repetir eso? La obligación de Banfield año tras año es quedarse en primera. La obligación es esa, quedarse en primera año tras año y los objetivos son otra cosa. El objetivo tiene que ser clasificar a Copa, clasificar a octavos de final, pelear arriba o al menos no estar entre los 20 para abajo. Eso tiene que ser los objetivos, siempre pequeños, de a poco, como está haciendo ahora, pero la obligación no es un objetivo. La obligación de Banfield es quedarse en primera. Los objetivos son otra cosa, es lo que vos haces en primera. Pero vos tenés que tener la obligación de quedarte todos los años, porque si vos descendés, no volvés. No volvés porque son 36 equipos en la B Nacional, 36 equipos que competís contra equipos de provincias, como está demostrado ahora en la B Nacional de este año, o en la Primera Nacional, como lo quieran llamar, están peleando por ascender equipos del interior que son bancados por provincias. Banfield no puede competir, no tiene forma de competir contra esos equipos. Entonces, si vos descendés, terminás como Colón, terminás como Ferro, peleando abajo, siendo un desastre. Entonces, la obligación de Banfield tiene que mantenerse primera. No un objetivo, no confundan objetivo con obligación, porque la obligación es una cosa y el objetivo otra. Coincido. ¿Viste que cuando uno debate, arma un programa, preproduce algo, está bueno un poquito el picante, está bueno un poquito el debate y los puntos contrapuestos? Me cuesta, me cuesta, la verdad que coincido 100% con lo que decís. El objetivo, como decís vos, tiene que ser elevar la vara, siempre, siempre. Para eso, el socio de Banfield votó un cambio, para eso el socio de Banfield apostó a querer cambiar para elevar la vara. En ese contexto, el objetivo tiene que ser clasificar a playoffs y el objetivo tiene que ser clasificar a una copa. Eso tiene que ser los primeros objetivos. Para eso, me imagino que el dirigente de Banfield labura día a día. La obligación es no irse al descenso, como decís vos, coincido plenamente, porque creo que hoy en día es más fácil irse al descenso que ascender a la primera división. Me parece que creo que estoy diciendo una obviedad, porque el torneo de la B Nacional ya quedó demostrado que es durísimo, largo, y te diría que es más sencillo incluso clasificar a playoffs en primera división que ascender de la B Nacional a primera división. Franco, no te asegura, vos podés hacer 150 puntos, no te asegura ascender a primera. O sea, estás peleando para algo que no te aseguran. Vos clasificás a una final, no ascendés como pasó cuando Banfield jugó en la B Nacional, que hizo un campañón junto con Defensa y Justicia y ascendieron fechas antes. Ahora vos tenés que clasificar en la final y jugar la final contra el ganador de la otra zona. Si vos perdés, vas a jugar el infierno, que es el reducido, donde jugás con 700 equipos que están muertos de hambre como vos por el ascenso, y es muy complicado. Miren cómo está Colón, miren cómo está Ferro hace 1000 años, miren cómo están los equipos grandes en la categoría, miren cómo está Chacarita con presupuesto enorme, miren cómo está Atlanta que quedó eliminado de la final, o sea, sin chance de clasificar a la final una fecha antes. Es muy complicada la B Nacional y Banfield no se puede dar el lujo de descender jamás. Jamás se puede dar el lujo de descender por lo que implica económicamente y porque el fútbol sostiene toda la estructura de las actividades de amateurs, del fútbol femenino, del futsal, todo depende del fútbol. Y si vos descendés, el club también desciende. No queda otra. De lo que está haciendo ahora, va a ser mucho peor en la B Nacional. Mucho peor. Bueno, No solo en lo futbolístico, eh, en la estructura. sí, coincido, coincido. Por suerte, bueno, me imagino que no por suerte, por el laburo realizado, eh, creo que es muy difícil que pase. Por suerte, repito, gracias a Dios y al laburo Sí, de todos los que están en el día a día, es muy difícil que pase en este torneo, por lo que retratabas vos antes, por los números, porque Banfield en promedios está 26º de 30, el Dosive está muy, muy, muy complicado, y le sigue San Martín y San Juan, y por tabla anual, como decías vos antes, a ver, Banfield está 24º,
con 28 puntos, y el que está descendiendo es Aldo Civi con 18. Si se da que desciende por las dos, el siguiente es San Martín de San Juan con 19. Entonces, en este momento le estaría llevando 9 puntos, con 4 equipos en el medio y ya no con tanto horizonte por delante para que te descuenten. Estamos entrando, la próxima fecha es la fecha 11, ¿no? Si no me equivoco. Quedan 5 fechas por delante. Entonces ya se redujo mucho el margen para que algo semejante ocurra. Lo que sí hay que tener en cuenta y es preocupante es el tema de la tabla de los promedios del año que viene, que esa es la que hay que analizar más en profundidad, porque ahí sí hay que mirar de reojo para abajo porque los tenés más cerquita. Pero bueno, es algo por eso a construir y a laburar en el largo plazo. Si vos tenés objetivos, como decíamos recién, de mirar para arriba, de clasificar a playoffs, de clasificar a una copa, te olvidás de lo de atrás, que es tu obligación. Pero bueno, yendo línea por línea, ¿te parece que vayamos un poquito más línea por línea a lo que dejó el partido? Y si querés te lo extrapolo a lo que viene siendo este torneo, al análisis que podemos hacer de estas 10 fechas del Clausura 2025, si querés. Arranquemos Ahora de es muy atrás para interesante. adelante. Arranquemos de atrás para adelante. Sanguinetti, por el primero por el que te pregunto. Eh, bueno, te quiero escuchar a vos y yo te agrego y lo charlamos juntos. Facu es fundamental para este equipo. Si bien contra Argentinos no tuvo un buen partido porque se comió 3 golazos, bueno, el penal no fue un golazo, pero bueno, no dependía de él. Los otros dos sí podría haber hecho algo más. Es fundamental para mantener el arco en cero, como pasó con Independiente de visitante, como pasó con Tigre, si no me equivoco, que fue 1-0. Sí, 1-0. Sanguinetti es fundamental porque le llegan y responde, y responde, y responde. Para mí está siendo de lo mejor de este equipo, sobre todo en la parte de abajo, es 7 puntos. Es hasta ahora, actuación de 7 puntos, de lo mejorcito del equipo Sanguinetti. Sí, sí, yo no sé si es de lo mejorcito del equipo, tampoco sé si está en su mejor momento dentro de Banfield, o dentro del equipo. Sí creo que de a poquito se fue convirtiendo en referente, sí creo que tiene todavía mucho por aprender y creo que hay que bancarlo. Creo que se equivocó en varios partidos y creo que se va a seguir equivocando, porque es un arquero joven todavía, y por eso digo que hay que seguir bancándolo. Me parece, y siempre me pareció que Facu tiene nivel. Y por eso insisto en que creo que hay que bancarlo, y que tiene que seguir siendo el arquero de Banfield. Porque tenemos tradición de sacar arqueros y de bancarlos. Sí, recordemos que Eh, Sanguinetti mitad de año cumplió recién un año como titular en Banfield, porque antes lo tenía Barovero, lo tenía Cambeses, lo tenía Altamirano, Arboleda, y recién en 2024, en la mitad del año 2024, comenzó a ser titular. Entonces, recién un año en el arco de Banfield, un arco que es muy complicado y en el que hay que tener muchos huevos, y de a poco se va acomodando, es verdad, va a tener errores, es lógico, Cambeses cuando empezó los tuvo, de hecho salió a préstamo porque perdió el lugar, Altamirano ni hablar, muchos errores, por ahí Arboleda no los tenía tanto, pero en su época los tuvo alguna que otra que se mandó, entonces todos se mandan, y más en el arco, y en el arco siempre se paga más los errores, son los jugadores que no se pueden mandar errores, básicamente junto con los defensores. sí, sí, lo que me preocupa es que cuando estaba Arboleda, atrás lo tenía Cambeses, atrás lo tenía Altamirano. Cuando no estuvo más Arboleda y estaba Cambeses, lo tenía atrás Altamirano y a Facu Vila. Después rotaron, después empezó a atajar a Altamirano y lo tenía a Cambeses y a Facu Vila. Cuando se fue Cambeses, eh, bueno, y Facu Sanguinetti también estuvo metido ahí en el medio, junto con Facu Vila, cuando estaba Cambeses, y ya se había ido Altamirano. Ahora Facu Sanguinetti no tiene a ningún pibe atrás. Lo tiene al arquero peruano, a Diego Romero, que casi que no lo conocemos atajar oficialmente, que atajó 1 o 2 partidos. Eh, y no hay una gran proyección o no hay un pibe de Banfield que esté en el banco de suplentes y que uno diga es el sucesor de Sanguinetti. Sí es verdad que está Gino Santilli a préstamo, agarrando rodaje y que en algún momento debiera volver, que yo creo que es interesante
para que en un futuro Yo creo que tenga su chance, pero no va a ser tenés a uno complicado que ahora. sigan, va a ser complicado que sigan Banfield en Santilli, porque es una de las figuras de la Liga Uruguaya, es uno de los mejores arqueros de la Liga Uruguaya, y en la situación que está Banfield seguramente le llega alguna oferta, y bueno, ya sabemos que cuando llega oferta no se duda mucho. Después, atrás de Santilli tenés al peruano, como dijiste vos, que obviamente el año que viene no va a seguir en Banfield, a menos que se haga un nuevo préstamo, que lo dudo, no creo que se busque un nuevo préstamo, supongo que buscarán otro tipo de arquero por ahí en la B Nacional o en otra liga. Tenés a Joaquín Molina, que también ya tiene todo para empezar a probar en primera, ya tiene la edad para empezar a pelear un puesto con Sanguinetti. Y lo tenés a Cañete, que sí, más atrás está, creo que tiene 19 años, es chico todavía, está haciendo sus primeras armas en la reserva, alterna en la reserva con Joaquín Molina, y no está teniendo buenas actuaciones, es verdad, fue protagonista con varios errores, pero de a poco se va formando. Y después, todos los que vienen atrás son muy chicos y les falta. Entonces, sí, es como decís vos, en primera no tenés ninguno que pueda competir directamente con Sanguinetti, salvo Diego Romero. Bien, pasamos a la línea de fondo, ¿te parece? Así a nivel general, no vamos a ir uno por uno, pero a ver, el otro día jugó López García de 4, Víctor Meriano, Abraham de lateral izquierdo. Arrancá por donde más te guste, o por donde menos te guste. Vamos por donde más me gusta, que para mí fue la sorpresa, ante la necesidad, la sorpresa, de López García jugando de lateral derecho. Tremendo. Para mí es lo mejor de la defensa en estas últimas fechas, desde que empezó a jugar de lateral derecho por el bajísimo nivel de Alfaro y por el mal nivel de Iribarren. Y la ida de Luciano. Te quedó la necesidad ahí, no podías traer a nadie, probaste con López García y se ganó el puesto de lateral derecho siendo regular para arriba. Muy bueno lo que está haciendo López García, responde en defensa, tiene ida, está formándose como lateral y es interesante y creo que ya cumplió el objetivo de partidos de obligación de compra, así que Banfield va a estar obligado a hacer uso de la opción de compra, que creo que es $50.000 y se va a quedar en Banfield. Pero lo veo como algo positivo, porque terminó rindiendo más él que Alfaro, que llegó como la superestrella y el mejor lateral de argentino del mundo. Bueno, se pinchó, nunca pudo arrancar, le está costando mucho, ojalá que pueda, porque es un jugador de Banfield, y yo siempre le deseo lo mejor a los jugadores de Banfield, porque que a ellos les vaya bien va a significar que yo voy a ser feliz, porque Banfield va a ganar, básicamente, y le deseo que se acomode rápido al fútbol argentino, porque le está costando mucho y le comió el puesto a López García, que para mí es de lo mejor de la defensa. Sí, sí, coincido. Yo creo que es un gran acierto de Troglio en un contexto de necesidad, porque le vendieron a Di Luciano, se quedó, como decís vos, con lo que tenía no estaba funcionando por lo menos como pretendíamos nosotros, o como pretendíamos todos, por distintos motivos que habrá que ver, si necesita tiempo, Alfaro, o cuál es la situación. Y creo que López García tapó un bache bien tapado. Creo que lo está haciendo muy bien. Me parece que se adaptó bien a la posición. A mí me gusta, me parece interesante. Eh, Creo que también está bien el lateral izquierdo. Me parece que está por el momento bien cubierto. A mí me está dejando buenas sensaciones Abraham. Sobre todo más en ataque que en defensa. Me parece que a la hora de retroceder cuando se encuentra o se encuentre con algunos rivales de jerarquía le cuesta un poquito más, pero me parece que en ataque es interesante y se asocia bien. Y después, la saga central yo creo que necesita laburo. El chino Víctor, bueno, sabemos la experiencia que tiene el chino, lo que puede dar, la pegada y el pase largo que puede aportarle al equipo. Eh, pero me parece que al lado le está costando, ¿no? A Troglio encontrar un compañero porque lo de Danilo Arboleda estaba claro que iba a ser complicado que funcione bien y está claro que está yendo un poco por ese camino la situación. Y el trueque, lo llamo trueque, pero en realidad no fue un trueque, pero ese enroque de fichas con Belgrano, eh, con el respeto que me merecen las fichas, ¿no? Porque estoy
catalogando como fichas a dos personas, como lo son Maldonado y Meriano. Pero digo, ese enroque de jugadores, ese enroque de nombres en esa negociación, en la salida de Maldonado Belgrano de Córdoba y la llegada de Meriano, no sé, habrá que darle más tiempo. A mí de entrada no me convencía. Me parece que Maldo, más allá de todo lo que había pasado, de los altibajos futbolísticos, de todo lo que le había pasado personalmente, pero más allá de eso, de los altibajos futbolísticos que había tenido en el último tiempo, me parece que tenía mucho todavía para dar en el equipo. Me parece que era uno de los líderes del plantel, capitán. Y Meriano no llegaba, la verdad, vamos a decirlo como es, no llegaba con grandes referencias. Por lo menos en redes sociales, los hinchas de Belgrano no lo despedían muy calurosamente. Eso cuenta para nosotros a la hora de hacer el análisis. Y en sus primeros minutos no pudo contrarrestar muy bien aquellas críticas iniciales con las que llegaba. Veremos si dándole tiempo se adapta un poco mejor a la saga, se entiende un poco mejor con el Chino Víctor, pero a priori creo que es uno de los puntos principales en los cuales laburar de acá a las próximas fechas. Mariano se fue de Belgrano, su último partido que disputó lo hizo como lateral, si no me equivoco, lateral derecho, y lo sacaron en entretiempo. Jugó tan mal que lo sacaron en entretiempo. Pero a ver, eh, lo visto en Banfield hasta ahora no es bueno, sobre todo por el partido con Argentinos Juniors, que es responsable para mí directo de Sí, haber de los dos perdido un goles. punto por el penal y por quedar Sí, humillado amateurmente en el segundo gol. Quedó humillado, básicamente, lo humillaron. Y no me importa si es un jugador de jerarquía, como Morir, no sé qué, que esto, que lo otro, que me decían. Quedó humillado. No tuvo el recurso ni siquiera de pegarle una patada y evitar que se meta al área. Para el penal sí, metió la patita, pero después no quiso meter la patita por el área. Es un error básico de defensor. No estuvo a la altura con Argentinos, después se acomodó en el lecho. Igual, Unión no tocó mucho. Después, si no me equivoco, debutó con Independiente. Creo que lo hizo regular, tirando para bien. Con Argentinos mal. Y este partido no se lo puede analizar mucho porque cada pelota que le llegaba la reventaba. Va a ser eso, Meriano, un jugador que va a tratar de defender como pueda. Las que tiene las va a revolear. Y bueno, el que se va a encargar de generar juego va a ser el Chino Víctor. Y creo que hay una falencia en ese puesto. Ya lo decía en el vivo que hicimos con Mariano en Instagram. sí, Hay una falencia enorme. Puesto porque Daniel es un pibe que viene de la B Nacional y se tiene que acostumbrar al ritmo de primera todavía, que venía como una apuesta para la reserva, pero gracias a las lesiones de Pombo y de Oviedo tuvo que entrar a cancha él, sin estar acostumbrado a la categoría de primera división, porque alternaba entre reserva y la primera de Chacarita que está en la segunda. Se tiene que acostumbrar al fútbol de primera. Le está costando, sobre todo se vio en el partido con Argentinos, que también es medio cómplice en el penal. Y después tenés a Arboleda, que Arboleda, bueno, no podemos opinar, pobre, que no sumó ni un minuto desde que llegó a Banfield. Eh, no encaja claramente. Pedro lo había dicho, no es un jugador que pedí y que lo iban a probar. Bueno, salió mal la prueba, se ve, no está a la altura, no sumó ni un minuto. Y después tenés el problema en reserva, que no tenés uno fijo, los que tenés son muy chicos y aparte los van cambiando partido tras partido, no tienen una dupla fija. sí. Entonces, Tenemos Banfield tiene lesionados a dos, ¿no? Pombo y Oviedo en esa posición. los dos mejores quedaron lesionados, que eran Pombo y Oviedo. Que Oviedo, ojo, no venía jugando mucho. Empezó a jugar en este No, no. torneo. Bueno, pero era una alternativa. Hoy por hoy estaría por delante de Arboleda y quizá de Daniele también. Hoy sería titular, sin dudas, porque era titular, se afianzó en este torneo clausura y lastimosamente se lesionó. Sobre todo después de lo que fue aquella pretemporada en Brasil. Ahí Troglio lo probó en los amistosos y se quedó conforme con él. Lastimosamente se volvió a lesionar, creo que fue en la misma pierna que tuvo la lesión en inferiores. Entonces, no lo puedes contar para lo que queda de año. Pombo también se lesionó, no buscaron a alguien a la altura y bueno, es lo que hay. Hoy te vas a tener que quedar con Meriano de titular, con Víctor, que es el mejor, que estuvo flojo por momentos. Me acuerdo aquel partido con Belgrano, en cancha de Belgrano, donde fue el peor para mí. Víctor responsable, creo que
del primer gol, que vuelve al trote. Entonces, hoy el mejor de la defensa es el más experimentado, que tiene 36, 37 años, si no me equivoco, el chino. Tenés un hueco enorme ahí en la defensa y tenés que solucionarlo ya porque te puede costar caro como fue con Argentinos en la paternal. Línea de mitad de cancha. ¿Quién te está gustando? ¿Quién te parece que está en deuda? El otro día jugó a Dorian, Río, Esquivel y Gonzalo Ríos. Esa fue la mitad de la cancha del Vamos, partido contra Unión. vamos por las bandas. Que Banfield es raro, está jugando por bandas con 2-10, que son Gonzalo Ríos, que está jugando por izquierda, si no me equivoco, y a Dorian, que está jugando por derecha. Los dos son 10, no son extremos, no son volantes por izquierda, no son carrileros, son 10. Juegan de 10, se formaron de 10 y Sí. se tienen que adaptar. El más flojo para mí de la mitad de la cancha, que es Adorián, que fue titular en esta fecha, pero creo que no fue titular con Argentinos, no me acuerdo de la reformación, pero no me está convenciendo. Es un Es jugador que, que tiene calidad, pero ayúdame. No tiene carrileros este plantel. Carrileros naturales. López García, sí, pero lo estás López usando de García era 4. uno, claro. Eh, Licha Piñero no es carrilero, es Licha extremo. Piñero no es Es de la, carrilero, Licha Piñero es extremo, no es lo mismo que ser carrilero. Eh, eh, Colazo no, en algún momento de su carrera fue carrilero, hoy ya no le da. Llegó para ser pero alternativa al lateral izquierdo. lo tengo A abierto. ver, El único carrilero que tenés es alguien que ya no va a seguir en Banfield y creo que dudo que vuelva a sumar Obando, minutos en lo que. Sí, Obando, básicamente por Obando eso. es el único carrilero. Porque está Gabito Vega, Tampoco Palavecino. carrilero. Vega, No, no, Vega, yo no, no, creo te que estoy Vega la mencionando sufre la banda. de lo que, por ejemplo, por eso te estoy diciendo, de los que menciono ninguno es carrilero. No tenés No, no, no. ninguno. El resto Sí. son todos ganches o cinco. Entonces creo que Pedro tenía que adaptarse a lo que hay, porque no está funcionando. No Por funcionó con Argentinos, eso, no sí, funcionó. por eso me suena raro el 4-4-2. Porque yo creo que Río es una fija. Río claramente es una fija. Después me parece que es una competencia mano a mano entre Esquivel y Lautaro Ríos. A ver quién está menos mal y quién para Yo creo acompañar que a no es. Río. Para mí no es tan directa la pelea, para mí es fija Esquivel. No, Lautaro Ríos es un jugador más para recambio, para entrar y dar, porque siempre da mejor desde entrando desde el segundo tiempo. Eso sí, Lautaro desde que volvió a Banfield da mucho más cuando entra en el segundo tiempo que cuando juega de titular. Para mí el fijo es Río y Esquivel, que Esquivel es un buen proyecto que hay que potenciar para el año que viene para pensar en una venta, porque ese es otro problema que tiene este plantel de Banfield que no tiene jugadores vendibles porque tu máxima joya, que es Lisandro Piñero, está lesionado y lo apuraron, querían que esté para este partido con Unión, se volvió a lesionar, lo perdés, hay que ver si llega para el clásico, porque se desgarró nuevamente, entonces no le diste muchos minutos este año a Licha Piñero. ¿Y a quién vas a vender el año que viene? Porque la gran mayoría de los jugadores que tenés, vos los tenés que comprar para venderlos. Y es complicado, ¿eh? Es complicado, tenés que soltar una moneda y encontrar que venga una oferta mejor de lo que vos pagaste. Por ejemplo, para mí, Martín Ríos es de lo mejor de este equipo, pero lo tenés que comprar. Y creo que está cerca del $1.000.000 la opción de compra. Y es muy caro para Banfield. Ah, se nos Bueno, pero olvida eso es un así, alguien eso se de gestiona así. carrilero. En cuanto te llegó la oferta, vos haces uso de la opción y lo vendés. El tema es que es más complicado porque vos necesitas. A ver, el tema es la ejecución de la opción de compra, el término de pago que tengas y el término de pago a lo que vos lo estés vendiendo. Si a vos te están ofreciendo 2 palos verdes, pero a pagar a un año, y vos tenés una opción de compra de 1 palo y pico, pero lo tenés que pagar ya, eso es lo que tenés que laburar para negociar. Porque ahí es donde no te sirve, porque no la tenés. Pero si vos la podés pagar a un año y a vos te la pagan a un año, listo, el negocio es redondo, vos no tenés que desembolsar nada, porque se supone que lo estás vendiendo más caro de lo que vos lo estás comprando. Ahí son casos muy puntuales en los que hay que analizar eh, caso por caso las condiciones contractuales y los términos de pago. El tema es que, como yo creo que lo que sí es importante con respecto a lo que decís vos, es que no tenés mucho propio vendible, que sea 100% tuyo.
Y que eso me parece que es un poco también la preocupación pensando a futuro, ¿no? Que no tenés mucho pibe como lo que sí tenías antes, que veíamos que Banfield potenciaba en la medida de lo posible, dentro de, ya sabemos cómo fueron los últimos 5 años de Banfield y por lo que peleó, que no fueron los mejores, claramente eso lo sabemos, pero así todo, sacabas pibes y los vendías, y con eso te sustentabas, en principio, ¿no? A ver, Sin estar en el detalle fino de las cuentas y de los balances, y sabemos que quedaron pasivos y que quedaron deudas, pero vendías pibes y con eso te ibas manejando. Ahora, la verdad es que no se ve mucha perspectiva de poder vender pibes tuyos, que metas ventas de 5 palos, de 4 palos, de 3 palos y pico, como fueron, no sé, los Ursi, los Payeros, los Galopo. Mirá, te lo meto a Fontana, te lo meto a. O sea, hubo un montón en el último tiempo, con los cuales vos te ibas manejando, ¿no? O ibas tapando baches, o, no sé, pero te ibas manejando. Ahora, la verdad que si el mercado cierra ahora, vos no tenés un pibe para vender. ¿A quién vas a vender? bien, es el único que tenés de los titulares que vos podés llegar a vender. Sanguinetti, que es difícil sacarle dinero a un arquero, ya vimos lo que pasó con el Tamirano y con Cambese, que tuvieron torneos mucho mejores que el que está teniendo Sanguinetti, entonces va a ser complicado. Yo el único que veo con futuro de una posible venta es él, es Esquivel. Y probablemente, a un jugador que no estamos mencionando, que se nos pasó para los carrileros, hay dos en el plantel que son delanteros, pero que pueden jugar de carrileros, que son Castañeda, el colombiano que llegó, y Alanis, por el que se pagó casi $1 millón y no está jugando. ¿Por qué no Entró en juega este más partido con Alanis? A ver, Unión. si no juega Alanis, yo, a ver, no es que quiero que juegue Alanis o que Alanis tiene que jugar porque lo pagaste. No, tiene que jugar el que mejor está. Punto. Ahora, la pregunta es, ¿y Alanis? ¿Por qué no juega Alanis? Y cuando se lo pagó casi un palo verde, 900 y pico mil de dólares. Tiene que ver más con por qué te apuraste a pagar un palo verde en la situación en la que estabas por un jugador como Alanis que tenías que ver cómo rinde. Cuando la verdad es que por la mayoría de los jugadores, como se hizo con casi todos los posteriores que llegaron a Alanis, los terminás negociando para que lleguen a préstamo y bueno, tienen opciones de compra altas o algunos similares a lo que terminaste pagando por el Alanis. Porque hay jugadores que están a préstamo que tienen opciones de compra apenas más alta de lo que se pagó a Alanis. Entonces, ¿por qué no se negoció de esa forma la llegada del anís? Cosa que no te tenga que demandar una erogación de dinero como la que te demandó. Pero bueno, es como la relación que uno hace, ¿no? A la hora de tratar de entender por qué no juega el anís, o más que por qué no juega el anís, por qué se lo pagó lo que se lo pagó al anís cuando después no está siendo utilizado y están jugando otros que llegaron en situaciones económicas bastante más accesibles. Pero bueno, la verdad que después, fin de semana tras fin de semana, tiene que jugar el que mejor está y el que el cuerpo técnico considera que más frutos le va a dar al rendimiento del equipo. El otro día entró un ratito Alanis, tampoco es cuando entra Alanis vemos que la descose toda, o sea, no, tampoco es esa la situación. Pero bueno, la pregunta venía un poco por ese lado. Y después los de arriba, el otro día, Méndez y Ausmendi. No sé cómo los viste vos. La respuesta un poco de por qué seguimos jugando con este esquema. Yo creo que Troglio le encontró el gusto al doble 9, que viene fallando igual, porque Banfield está complicado. El último gol que hizo Banfield lo hizo Río en cancha independiente, no lo hizo un delantero. Ausmendi empezó muy bien y se estancó, entró en una laguna, está seco, lleva varios partidos sin convertir, varios partidos en los que ni siquiera remata, que las situaciones que tienes de cabeza. Y bueno, Mauro Méndez para mí es el mejor de Banfield en este plantel. Es De los de ataque, jerarquía, es de los de ataque creo que sí, que fue el que por ahora mejor se mostró en la cancha. A ver, a mí me gusta Méndez, creo que tiene que seguir siendo titular. Me parece que, a ver, Méndez no es goleador, o no. por lo menos no es el Ahora goleador ya tiene, referencia de área que necesitábamos. En muy poquito tiempo, en un sprint, Ausmendi demostró mucho. A mí me pegaron un montón por lo que yo dije en la previa de Ausmendi.
Y yo siempre aclaré cuando pude y tuve el tiempo y mayor espacio para aclararlo, porque no es lo mismo un tweet de un par de caracteres tratando de transmitir una idea en poco espacio que acá, que lo podemos charlar, que tenemos tiempo, que podemos explayarnos. Y yo cuando dije lo que dije sobre Aumenti, que para el que no tiene idea, porque hay un montón, o la gran mayoría que probablemente no tengan idea de qué es lo que dije, básicamente comparé su llegada con la llegada de Arturia, dije que era una Arturia 2.0, pero aclarando que creía que era esa la situación simplemente porque era una apuesta y no era una realidad o no era el jugador de jerarquía goleador que Banfield necesitaba para el momento, porque Banfield tenía claramente una ineficacia ofensiva el torneo pasado y yo creo que en cierta medida la sigue teniendo, o un poquito menos que antes, pero sigue necesitando ese 9 goleador como lo teníamos con Milton o como Sepúlveda en algún momento pudo demostrar serlo. Después con la lesión, bueno, pasaron un montón de cosas y seguimos sin poder contar con ese Sepúlveda en su buen momento. Eh, y Ausmendi era una apuesta porque venía de un fútbol que de vuelta no es por faltarle el respeto al fútbol de Honduras, no es por bajarle la vara, compite contra pares, todo lo que quieras, pero claramente es un fútbol en competencia menor al argentino. No estoy descubriendo nada, por más de que Troglio haya salido campeón de todo y que le deba su respeto, eh, la verdad es que es menor al fútbol argentino. ¿No? De eso no creo que vamos a estar todos de acuerdo. Entonces, no caben dudas de que era una apuesta a Osmendi. Y a ver, la realidad ahora en estos últimos partidos marca de que la verdad es que no es que Ausmendi era Van Basten porque hizo 2 goles o 3 goles en las primeras 3 4 fechas. Ojalá hubiese podido seguir por ese ritmo goleador, pero parecía difícil, porque le fue muy bien, muy rápido, apenas llegó. Y lo festejamos todos, y la verdad es que necesitamos que siga un poco más por esa vara, o por ese camino, pero tampoco vamos a exigirle irrealidades. Tampoco es culpa de Aumendi que haga 2 o 3 partidos que no haya podido mojar, porque entra más dentro de la normalidad, porque ¿cuántos delanteros tuvimos que estuvieron la misma cantidad de partidos o más que Ausmendi sin poder meterla? Entonces, creo Eso, que sí, una meseta grande, varios obvio. meses sin convertir y volvió con todo. Los nueve son así, son raros. Acá el tema es de jerarquía, porque Mauro Méndez es claramente jerarquía. Por más que algún que otro colega me diga, no, la jerarquía en el fútbol no existe, la chota, perdón por la palabra, la chota, sí que existe la jerarquía en el fútbol. Y Mauro Méndez es jerarquía para Banfield en un plantel que no la tiene casi, que es muy poca la jerarquía que tiene este plantel. Tiene otra cosa, que son los huevos, Banfield. Tiene mucho huevo este plantel, pero poca jerarquía. Y Mauro Méndez es jerarquía pura. Ausmendi era una apuesta y es un jugador que depende muchísimo, muchísimo del equipo, depende mucho del equipo, depende que le tiren centros, depende que le llegue la pelota, se pone fastidioso con un compañero, no se la da, pasó en cancha argentino, pasó con Unión que no se la dieron y decidieron rematar. Es un jugador raro, es un jugador que es en mesetas, es un jugador que cuando está bien las mete todas, cuando no le llega la pelota no te aporta mucho, es casi jugar con 10, es raro. Y si sigue con este nivel Osmendi que no levanta, le van a comer el puesto. Si no es Sepúlveda, es Nasif, que prácticamente está a la vuelta de la esquina de volver. Le No lo queda van a poquito, apurar, ¿no? pero ya está Debería prácticamente. tener que volver pronto. Sí, de hecho estaba planeado que vuelva, lo había dicho Pedro, que Pedro Troglio, que iba a volver con Unión. No lo quisieron apurar y supongo que volverá para este partido con Huracán, si está al 100%, o si no con Racing, ya definitivamente estará en la lista, porque no está bueno ver jugadores como Arturia en la lista. No tengo nada contra Arturia, pero ya sabemos que no tiene el nivel. Si vos tenés un puesto libre ahí, dáselo al pibe Perrota, que viene dejando todo, siendo uno de los mejores en reserva, se lo das a Arturia. Vamos, muchachos, hay que potenciar los proyectos propios, porque esos son los que nos van a salvar después. Sí, No, no, sí, no, no nos. yo la verdad es que con la situación de delanteros que tenés ahora en el plantel, yo no veo mal que Perrota juegue todo lo que queda de 2025 en reserva. Tiene que jugar todos los partidos en Claro, pero reserva.
que se sienta de jugador profesional. Porque si vos convocás a Arturia, que no es más que Perrota, no es ni cerca más que Perrota, no es más que Perrota, ¿por qué le das el puesto a él? No te estoy diciendo Furch, estoy diciendo Arturia. Dale el puesto al pibe, que se sienta jugador de primera, que sueñe con ganarse un puesto en primera. Si vos lo dejás Sí, en reserva, se acostumbran, pero no piensan. Tenés que ir No es que solapándolo las también un poquito, ¿eh? Porque si cuando vos pones en la balanza, ¿qué es más importante? ¿Que se sienta jugador de primera por estar concentrado y compartir con el plantel profesional? ¿O que sume minutos en reserva? Que sume en minutos, ¿eh? reserva va a jugar todo el año. Sí, Va, bueno. va a jugar todo el año en reserva. Pero que no deje Pero de jugar en tranquilamente reserva puede. por viajar a Santa Fe concentrado con el plantel. ¿Entendés a lo que voy? Sí, pero acá en Banfield, en Unión podría haber estado. Y no viéndolo con el padre en la tribuna como le pasó a Perrota. Ahí tiene que estar Arturia, que no le dio la mecha, tuvo 15.000 partidos y no aprovechó la chance. En el banco tiene que estar el pibe de Perrota, que es tu futuro, y no Arturia, que demostró que no está a la altura de primera división. Pero bueno, es una discusión para otro momento. Lo mismo pasa con Gabito Vega, que no es tuyo, que tenés que pagar un par y medio para comprarlo, que no rindió nunca. Sacalo de la lista y poné a Lautaro Gómez, que es la figura de la reserva. Y es tu futuro, es tu proyecto, es lo que tenés que apostar. No por Gabito Vega en la lista concentrados. No por jugadores que sabés que el año que viene no van a estar. Lautaro sí está para jugar. Demostró en Argentinos, entró con muchísimas ganas en un partido que ya estaba liquidado. Y misteriosamente en la semana ya no lo concentraron. No lo hagas jugar solo de visitante al pobre pibe. Sino jugar en el Encho también. Dale sus minutos porque para mí está al nivel. Y pues, si se pone bien, si demuestra todo lo que está mostrando en reserva, puede llegar a pelear el puesto con Gonzalo Ríos, que está jugando por izquierda, obviamente, no está jugando de 10, pero lo puede pelear. Pero vos le tenés que dar confianza y minutos a los pibes. No los tenés que hacer ver los partidos de primera desde la tribuna, con los periodistas ahí cerquita. Tienen que sentirse jugadores de primera. Hablando de los pibes, y para ir cerrando ya que llevamos más de 45 minutos de charla. eh, Empató hoy la reserva, ¿no? Sí, empató la reserva que tiene 9 puntos, está en el puesto 15 16. Si Aldo Civi gana, te pasa Aldo Civi y quedas como último, ya prácticamente sin chances de clasificar porque tiene muchos equipos en el medio. Si bien quedan varias fechas todavía, se disputó el partido con Racing, te quedan todos los que Sí. es por delante, te quedan con, ahora con Independiente Rivadavia, después con Colón, Aldo Civi. Colón es una locura eso, está jugando la reserva de Colón en primera. Colón, Aldo Civi y Central Córdoba. Quedan muy pocos partidos en la reserva, muy difícil que clasifiquen a la siguiente fase y cierran este año que fue fatal porque no hubo un equipo, una idea de juego, fueron todos rendimientos individuales y por momentos se pincharon, no tenés un fijo, hasta el arquero ya ni siquiera es fijo porque van alternando entre Joaquín Molina y entre Cañete, entonces este año fue fatal para la reserva. Te diría que el peor de los últimos 5 o 6 años de Banfield en reserva fue este. Porque tampoco potenciaste ningún pibe para que esté en primera, porque no hay nadie en primera. Básicamente, Nosotros, creo que el único que debutó fue Perrota. sí, sí, nosotros durante mucho tiempo, y yo sigo creyendo firmemente lo mismo, eh, nos encargamos de decir que no es lo más importante ganar para la formación de los chicos, en general, de las categorías menores y de la reserva. Sí creo yo que cuanto más arriba estás en inferiores, lo más arriba es la reserva, más importante es acostumbrarte a ganar, ¿no? Porque ya estás saliendo un poco de la etapa de formación. Un pibe de reserva que tiene 18, 19, incluso, bueno, vos conocés mejor porque vas siempre a ver a la reserva y sabés qué edades tienen, pero hay chicos de 20 años en la reserva, de 18, 19, 20 años. Hay algunos más chicos, pero hay algunos de esa franja de edad. Un pibe de 18 años, ya está. ¿Cuánto más puede aprender si no lo aprendió entre los 5 y los 18 en la etapa de formación fuerte? Entonces, ese pibe está bueno que se acostumbre a ganar y no que pierda, que pierda, que pierda, que pierda, que pierda, que empate, que empate, que pierda. Menos mal que no hay descensos en la reserva, porque nos íbamos al descenso en reserva, si no, ¿eh? No, Entonces, somos de los
Creo que estamos detrás de Colón en la tabla, que es un Por equipo de eso. segunda división. Lo más importante es la Entonces, es formación, pero cuando perdés siempre claro. tampoco está bueno. Tampoco está bueno. Después hay un montón de factores a analizar, si es porque le estás dando lugar a chicos de categoría más chicos en la reserva y otros, y los otros, la mayoría del resto de los equipos no, y por ahí tienen jugadores más grandes y entonces estás dando ciertas ventajas, pero todo es un balance. Nada es totalmente de una manera o de la otra, y tampoco son todos chicos, porque los Lautaro Gómez, los Perrota, los arqueros que tiene Banfield en reserva, Tiene 18, cumple 19 el mes que viene, en no noviembre, son para todos ya me chicos, por adelanté, eso. pero chiquito, pero hay casos como Lazarte, como Molina, como Rojas, que ya no son chicos, son grandes. Por ejemplo, Rojas creo que no tiene contrato y no sé si no van a hacer contrato, no sé qué será de la vida de Rojas. Y creo que están ahí porque no hay alguien más chico mejor que él en el puesto, lo usan para tapar. Lo mismo que Lazarte, hoy Lazarte jugó de extremo derecho, no jugó de lateral sí como venía haciendo. Entonces, hay que cambiar un poquito las cosas. No te digo que los jugadores de reserva no sean jóvenes, sino que no sea un selectivo, porque Banfield este año la reserva fue un selectivo, de los mejores que anduvieron cada fecha en las juveniles, al siguiente fin de semana jugaban en reserva, y por eso vos no tenés estos resultados, no es por la juventud del plantel, porque hay equipos que también tienen juventud en sus planteles de reserva, fue porque Banfield no tuvo una base sólida y durante todo el año estuvieron cambiando los Acosta, los Perrota, los Mercado, los Astorga, siempre hubo cambios ahí. El que andaba mejor en el fin de semana subía. Si no andaba bien, bajabas. Así, subís y bajás, subís y bajás. Hay que tener una base, un equipo, y que esa base juegue todo el año para potenciarlo, porque así se potencian los pibes. No bajándolo y subiendo, bajando y subiendo, bajando y subiendo. Uno tiene que dejar jugar todo el año. Bien, bueno, amigo, nos quedan unos minutos para cerrar. Se viene Huracán, ¿no? Ayúdame, el sábado, ¿no? Los próximos dos partidos sábados. Huracán en Parque Sí, Patricios y después Racing de local. Creo, veremos, con público visitante, me parece, ¿no? sí, así parece. Banfield recibirá a los visitantes de Racing. Es una idea que está hace mucho. Desde la última charla que tuvimos con dirigentes ya lo daban como por hecho que el partido con Racing iba a ser el que iba a tener visitantes. Es la primera vez que va a recibir Banfield visitantes en todo el campeonato y esperemos que sirva, porque va a ser un ingreso extra que le va a servir al club. Bueno, bien. Contra Huracán de visitante va a estar complicado. No creo que haya mucho cambio en el equipo. Y ojalá se puedan traer los 3 puntos. Yo pienso que puede entrar Castañeda por Adorián, que no está teniendo buenos minutos. Creo que es la única variante que se puede dar, salvo que haya alguna lesión, que no creo que haya alguna lesión, entonces no va a cambiar mucho el equipo. Si eso es lo que se destaca de este Banfield, que encontró el equipo en este torneo, no es como con Brogi que cambiaba todos los fines de semana, había un cambio. Con la llegada de López García se encontró el lateral derecho que te estaba faltando y ahí queda huequito nomás por la banda, que si es Adorián o si no es Adorián es Castañeda. Entonces, Bien, ahí queda la única. bien. Veremos entonces. Hasta acá entonces, para todos ustedes del otro lado, gracias por estar. Dejen sus comentarios en el chat tranquilamente, opinen, déjenos su opinión sobre qué les pareció el programa, sobre qué les gustaría que debatamos en el próximo programa. Si quieren, si vemos que hay algún tema en particular que quieran y que pidan, seguramente el próximo programa lo estaremos tocando, lo estaremos debatiendo. Es un poquito la idea, ir tocando distintos temas, no solo la actualidad del equipo, sino también temas puntuales que por ahí puedan ser más atemporales y que quieran que los charlemos. También estaremos presentes en Instagram, no siempre aquí por YouTube. Nosotros les vamos a ir avisando en redes sociales, pero también vamos a estar haciendo vivos de Instagram con Mariano. Así que gracias por estar del otro lado. Síganos en las redes para ir enterándose. @HDBanfield en Instagram y en Twitter. Hablemos de Banfield en Facebook y acá en YouTube. Y bueno, nos reencontramos probablemente la semana que viene. Esperemos que Banfield se pueda traer 3 puntos de Parque Patricios.
Yo creo que eso lo podría ubicar nuevamente en la conversación, porque seguramente eso lo ponga una vez más en zona de clasificación a playoff, pero bueno, para eso tiene una parada dura, ¿no? En Parque Patricios contra Huracán, siempre complicado. Allí estaremos y para todos ustedes del otro lado, que seguramente no van a poder estar porque no hay público visitante, síganos en las redes que vamos a estar desde ahí publicando todo el contenido, la información y manteniéndolos al tanto de todo lo que tenga que ver con ese partido frente a Huracán. Gracias, de vuelta nos reencontramos la semana que viene. Chau.